Listo, bueno. Gracias Macarena por la invitación. Gracias Jorge también. Bueno, y para complementar un poco la presentación, bueno, vengo de la industria del retail al consumo masivo, ¿cierto? Del retail del consumo masivo al desarrollo del liderazgo ejecutivo. Soy un apasionado por el crecimiento personal, ayudo a profesionales a llegar a su próximo nivel. Ahora, quiero lograr ser un agente de cambio para impactar la mayor cantidad de personas. He trabajado en grandes empresas de consumo masivo, como dijo Maca, como Unilever, Bayer, Pernod Ricard, General Electric, con diferentes tipos de liderazgo. Y en un momento de inflexión en mi vida, que les voy a comentar sobre eso más adelante, migré a un área totalmente distinta, a un área totalmente distinta. En un momento de inflexión. ¿Qué áreas? Como coaching, consultoría de carrera, pero obviamente esto no fue siempre así. Yo también pasé por algunas crisis laborales, profesionales, me di cuenta que este camino para poder liderar a otros, adivina, primero hay que empezar a liderarse a uno mismo. Liderarse. Si tú quieres liderar a otras personas, es fundamental que partas por ti mismo. Eso es lo fundamental. Y bueno, y te he invitado a esta charla, Liderazgo en tiempos de crisis, donde vamos a estar revisando 6 claves para ser un líder exitoso en tiempos de crisis. Sobre todo que está en boga todo lo que estamos viviendo. Y para eso nos vamos a responder algunas preguntas. ¿Cómo responden los líderes en momentos de crisis? Por otra parte, ¿cómo nos convertimos en un buen líder en una crisis difícil? Porque no estamos en cualquier crisis, ¿cierto? Estamos en una crisis importante. Pero antes, veamos algunas cosas, veamos nuestro entorno, antes de entrar al tema del liderazgo propiamente tal. Aquí te voy a mostrar, a lo mejor esto ya lo conoces, el famoso mundo VUCA, o VICA, que estamos viviendo en estos momentos. Ahora, el término VUCA es originalmente, y esto nace en Estados Unidos, en un colegio militar, para describir condiciones resultantes de la Guerra Fría. O sea, imagínate de qué tiempos es esto. O sea, imagínate de qué tiempo se está hablando de estos momentos VUCA, básicamente volátil, ¿cierto? Incierto, complejo y ambiguo. Pero cuando hablamos de volatilidad, antes de los 90, siglo XX, la mayoría de los cambios se podían prever. El mundo se movía en medio de un desarrollo lineal. Si sabías lo que había pasado hace 30 años atrás, claramente podrías predecir con determinada exactitud qué pasaría en los próximos 5 años. Pero de pronto, esto dejó de ser así. El desarrollo comienza a manifestarse exponencialmente. Ejemplo, las tecnologías. El teléfono, algo súper simple que nosotros ocupamos todos los días. El teléfono migró ¿a qué? A los smartphones. A los smartphones. Entonces, cada vez los cambios son más de forma exponencial. Si lo llamo a Chile, no voy a hablar de economía en este momento. No esperábamos ese PIB de 18 puntos, ¿cierto? Ahora, podemos entender a qué se deben esos crecimientos. Pero nos falta entender un montón de cosas para poder decir, bueno, estamos en un momento volatilidad, ¿cierto? Cambiante. Esperábamos ese crecimiento, pero no de esa magnitud. Cuando hablamos de incertidumbre, ¿cierto? La probabilidad de prever acontecimientos es más difícil. Es prácticamente imposible proyectar qué pasará dentro de un tiempo. De hecho, no podemos precisar cuáles serán las consecuencias futuras de lo que hagamos en el presente. Por esta razón tenemos que estar preparándonos para lo que venga en el futuro, que van a seguir habiendo cambios. ¿Complejo? Bueno, ¿qué más complejo que el COVID, cierto? Estamos en un mundo volátil,
sembrado por la incertidumbre, se convierte en un mundo complejo, en el cual los cambios no solamente son difíciles de prever, sino también de entender. Predomina la confusión, consecuencia muchas veces de la conexión poco definida entre causa y efecto. COVID, ¿cierto? Que la cepa A, B, C, que la A, B, C. Y esto lo estamos mirando y viviendo a nivel mundial. Ambigüedad, ¿cierto? ¿Qué es real? Cuando hablamos de ambigüedad, estamos hablando básicamente, bueno, se dificulta, discernir qué es real o mentira. El mundo se convierte en ambiguo, porque una misma consecuencia puede ser producto de causas distintas, de los cuales muchas veces no tenemos precedente. Se dificulta precisar qué es bueno o malo. ¿Qué es bueno o malo? En el inmenso desarrollo comercial de China, por ejemplo, ¿es positivo o negativo para Occidente? Si nos ponemos a leer al respecto, veremos que hay opiniones de todo tipo, ¿cierto? A pesar de su utilidad de las redes sociales, emana una enorme cantidad de información engañosa. Todos los días. Muchas veces hace difícil darnos cuenta que es verdad o mentira. Ahí estamos hablando de las famosas fake news. Por ejemplo, un estudio de una universidad prestigiosa dice que hoy el café es bueno para la salud. Y mañana, otro estudio de otra universidad prestigiosa dice que el café da cáncer. Bueno, dilemas como este enfrentamos todos los días. Entonces, ¿quiénes tienen la responsabilidad de decidir si tomamos o no café? Adivina, nosotros mismos. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Entonces, para eso, veamos algunos cuestionamientos. Entonces, según lo que estamos mirando y lo que te he comentado, ¿podemos enfrentar la volatilidad de VICA sin perder el rumbo de nuestro objetivo? ¿Es posible resistir la incertidumbre sin ser víctimas del estrés y la ansiedad? ¿Estamos preparados para soportar la presión de la complejidad? Los seres humanos poseemos las cualidades físicas y mentales necesarias para salir airosos en medio de un entorno adverso y lleno de retos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y para eso es que vamos a estar mirando estas 6 claves. Y no voy a inventar la rueda. Hay cosas que tú manejas, a lo mejor hay otras que no te habías dado cuenta. Pero ¿cuáles son estas 6 claves? Tiene que ver con ayudar, capacitarse, con temas de flexibilidad, foco en tu equipo, comunicación, pero no cualquier comunicación, y muy importante y relevante, la autenticidad. Veamos en la primera de ellas. Ayuda a tu equipo a superar una crisis. Prioridad número 1, las personas. O sea, ante todo, poner a las personas primero. En buenos momentos y malos momentos. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de las personas, de tus colaboradores. Yo abandoné mis derechos a ponerme primero cuando me volví en un líder. Tú abandonaste tus derechos de ponerte primero cuando te volviste en un líder, manejando grupos, manejando equipos. Se trata de cómo puedes ayudar, querer, servir y elevar a tu equipo. Fíjate estas 3 cosas. Ayudar, querer, estimar, servir y elevar a tu equipo. Uno siempre como que está focalizado en los números, en el ROI, en la rentabilidad, en la venta, en el KPI. Pero date cuenta que las empresas están formadas por personas. Por personas. El rol de un líder es ayudar a las personas a superar las crisis y ser mejores
debido a las crisis. Entonces, yo te pregunto, y puedes anotar ahí o puedes, a lo mejor, comentar en el chat. ¿Qué has aprendido con esta crisis? ¿Qué has aprendido con esta crisis? La que estamos viendo hoy, que es el COVID, ¿cierto? ¿Qué habilidades o competencias te ha ayudado a desarrollar esta crisis? A lo mejor eso no lo tenías antes. No tenías pensado, a ver, porque a lo mejor estabas en piloto automático. Te levantabas temprano en la mañana, llegas a tu trabajo, volvías tarde a tu casa, dormías, te levantabas al otro día, y de repente todo cambió. Todo cambió. Y esta crisis nos desafía a algunas cosas. Nos desafía a desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades. Yo sé que se han perdido trabajos, se han perdido empresas, se han perdido vidas en esta crisis. Pero quiero preguntarte, ¿qué puedes agradecer de esta crisis? Piensa por un momento, ¿qué puedes agradecer de esta crisis? Esa es la primera clave. Ayuda a tu equipo a superar las crisis. Segunda clave, tiene que ver con capacítate. Suena como obvio, ¿sí? Capacítate. Educación continua. Capacítate. Capacita a tu equipo. Aprenda a desaprender. Mira esto es importante. Aprenda a desaprender. Dejamos de identificar con lo aprendido, cuestionar su eficacia y a preguntarnos qué hay de nosotros mismos en nuestras conductas. Entonces, ese es el primer paso para integrar nueva información. Muchas veces lo que estabas acostumbrado a hacer o lo que ya sabías de antes, adivina, hoy, en estos momentos, muchas veces ya no funciona. Por ello es fundamental tener en cuenta que incluso más que aprender, más importante que aprender algo nuevo, es entender que nuestra forma de ver el mundo es opcional y aprendida. Y eso tiene que ver con tus paradigmas o creencias. Entonces ahí ya me metí en otro mundo. ¿Cómo creencias, paradigmas? Sí, por supuesto. Tiene que ver mucho porque desde que nos forman desde pequeños, a nosotros nos ponen un chip en la cabeza. Yo le digo el chip, ¿cierto? Puede ser ese chip que venga con creencias empoderantes o creencias que no te sirvan mucho en la vida, ¿cierto? Por ejemplo, que soy muy grande, que soy muy chico, que soy muy flaco, no soy bueno para los números, me cuesta hablar en público. Todos esos pensamientos que vienen a tu cabeza, a lo mejor tuviste algunas experiencias desde chico y se manifiestan después cuando ya estás grande. Y no sabes por qué pasa eso. Pero está basado en ciertas creencias, ciertas experiencias que has podido tener. Entonces, por eso que es importante la educación continua. La educación continua. Clave número 3. Sé flexible. Sé flexible. En una crisis tiene mucha incertidumbre y tiene muchos cambios. Ya lo hemos visto a nivel mundial. Adáptate, ajústate. Sé flexible para cuando estés moviendo a tus colaboradores, liderando tu equipo. A lo mejor el plan A ya no está funcionando. Bueno, puedes pasar al plan B. Y a veces vas a tener que ir a un plan C, incluso D. Entonces, la flexibilidad es importante para los líderes, para ser capaz de llevar a las personas a través de este mar, inquieto de esa crisis. Sé como el agua, que se adapta a todo. Yo, algún momento en mi vida, hice muchas artes marciales. Entonces, yo tenía un sensei, un maestro, que me decía, sé como el agua, adáptate. Claro, ahí me decía en forma, adáptate a los movimientos del contrincante. Bueno, si esto lo llevamos acá, bueno, adáptate a lo que está pasando con el entorno. En momentos como hoy es fundamental la flexibilidad. Y yo sé que hay personas
que les gusta la perfección. Yo sé, los seres humanos tenemos distintas personalidades y una de ellas tiene que ver con ser que le guste la cosa, que cuadre todo. La carta, los números, ¿cierto? Que calce todo. Muchas veces esas personas son que les gusta la perfección. Pero permítame decirte que la perfección en estos momentos es el peor estándar. Es más, te invito a pensar en la excelencia. Cambia esa palabra de perfección y llévalo a la excelencia. En estos momentos necesitamos equipos más ágiles al tiempo que estamos viviendo. Las personas que les gusta la perfección muchas veces tardan en tomar decisiones. ¿Por qué? Porque necesitan más información. Entonces, sé más flexible, flexibiliza. Clave número 4, aprovecha a tu equipo. Ahora tú me puedes decir, sí, yo aprovecho a mi equipo. Yo me junto con ellos, conversamos, comemos, pero aprovecha a tu equipo. En otras palabras, utiliza a tu equipo, reúne a tu equipo, porque cuando se reúnen tienen una visión, tienen una misión. Y lo bueno que de todo esto, que tienen diferentes perspectivas. Así de sencillo. Así de sencillo. Todos nosotros somos más inteligentes que solo uno de nosotros. Como dijo Ken Blanchard, un gran escritor. Todos nosotros somos más inteligentes que solo uno de nosotros. Por lo que, si hago esto solo, no voy a conseguir lo que necesito. Necesito a mi equipo para que me den esas perspectivas diferentes, distintas, y eso es que es tan enriquecedor. Saber la opinión de distintas personas. Porque si solamente veo mi opinión, es un poco sesgado. Pero en cambio, si yo me abro a mi equipo, escucho a cada integrante qué opina de ciertas situaciones, bueno, podemos generar una solución en conjunto. Clave número 5. Comunica, ley de comunicación, pero no cualquier comunicación, es comunica juiciosamente. Más que continuamente, juiciosamente significa un buen juicio. Hablar menos, pensar más, y cuando te comuniques, hazlo pensando, con un buen discernimiento, un buen juicio. Para poder comunicar es fundamental también, otra habilidad, saber escuchar. Y no pensando mientras te están hablando. Saca esos ruidos de tu mente para poder estar presente con tu equipo, con tu colaborador. A lo mejor muchas personas oyen, pero pocas personas escuchan. Cuando tú sabes escuchar, puedes comunicarte de mejor forma. Veamos, clave 6. Sea auténtico. Autenticidad es fundamental en el tema de liderazgo. Quieren eso más que la perfección. Ser auténtico es mucho. Eso es lo que quieren los colaboradores, que sean auténticos. No quieren un líder perfecto, pero sí una persona auténtica. Y déjame hacerte una pregunta. Tú que tienes un equipo, que manejas con más trabajadores, ¿tu equipo te estima? ¿Te cree? ¿Confía en ti? Entonces, ¿qué es ser auténtico? Bueno, di siempre la verdad, aunque duela, di siempre la verdad. Pon las personas primero. Mantente cerca de las personas. Déjalos estar visualmente contigo, tanto como sea posible. Ahora, la autenticidad significa que la incertidumbre está bien. No tienes que tener toda la respuesta. Ningún líder tiene toda la respuesta. Es más, yo no tengo toda la respuesta. Como yo no tengo todas las respuestas, ¿qué es lo que empiezo a hacer yo? Me educo, me sigo capacitando, sigo aprendiendo de otros mentores. Yo no tengo todas las respuestas. Haz lo correcto. Ese es un líder auténtico. Mantén la cabeza por encima
de la multitud. Quieres estar en la multitud, pero quieres estar arriba de ella. Si tu cabeza no está por encima de esa multitud, no estás viendo la imagen general. Solo estás viendo la multitud. Y cuando ves la multitud, esa no es la dirección en la que quieres ir. Lo llevo a palabras más simples. Sé el águila, no seas la hormiga. El águila tiene una visión distinta de lo que está pasando. Puede mirar a las hormigas y también puede mirar más allá. Entonces, estos son motivos auténticos, acciones que podemos tener, que atraen personas a nosotros. Y luego es fundamental en todo esto que te administres a ti mismo. Entonces aquí estamos hablando de la autogestión. Para poder autogestionarse, tienes que tener claridad y empezar a liderarte a ti mismo. ¿Sabes el desafío más difícil del liderazgo? ¿Sabes cuál es el desafío más difícil del liderazgo? Yo te lo había comentado al principio. Tiene que ver con liderarse a uno mismo. Porque es fácil hablar a otras personas. Es fácil decirle, bueno, tú tienes que hacer esto, esto, esto. Pero es mucho más difícil hacer lo correcto. Entonces, si tú quieres liderar a otras personas, parte por ti. Y esto no lo quiero dejar acá porque estamos hablando de liderazgo, ¿cierto? La parte, las claves. Pero también te quiero hablar de las crisis. Y te quiero hablar de 5 comentarios sobre las crisis. Entonces vamos a ver la crisis de una buena perspectiva del punto de vista de un líder. O sea, ¿cómo ve la crisis un líder? ¿Cómo ve una crisis un líder? Primero, una crisis es bastante común. Ejemplo, la pandemia. No es la primera crisis, no es la primera pandemia. Hay una tendencia durante una crisis por un par de cosas que pasan, que son positivas, por ejemplo. De pensar que nunca habíamos tenido una crisis de esta magnitud. Que somos los únicos que hemos experimentado esto. Y es posible que nosotros exageremos nuestro lugar en la historia y la crisis en la que estamos viviendo. Y también el lugar de la historia. No hay 2 días consecutivos buenos en la vida de un líder. Y en una crisis hay un montón de días malos. Y esos días siguen viniendo y a veces se amontonan por doquier. Entonces podemos decir que la crisis es común. Si hablamos de pandemias durante la historia de la humanidad, yo la otra me puse a investigar un poquito, han habido 18 pandemias. ¿Cuáles son las top 3? La peste negra, la viruela y la gripe española. Entonces, cuando las personas están en una crisis, la tendencia es pensar que nunca antes había sido tan malo. Y la verdad es que han habido momentos muy malos. Los líderes siempre dan una perspectiva correcta a las personas durante una crisis. No siempre tienen la respuesta, eso ya lo conversamos. Hay mucha incertidumbre, pero la perspectiva de un buen líder es la esperanza, la seguridad, la motivación. Entonces, ¿qué es una crisis? Según el diccionario, es un tiempo de intensa dificultad o peligro. Si lo llevamos al campo de la medicina, cuando un paciente está en crisis, es un punto de inflexión. ¿Se acuerdan del punto de inflexión que les nombré al principio cuando me presenté? Es donde mejora o empeora. Ahora la crisis, según los griegos, es una decisión. Ahora, si juntamos estos 3 conceptos, una crisis es un tiempo de dificultad que requiere una decisión que será un punto de inflexión. Eso es una crisis, juntando algunos conceptos. Segundo comentario, y este es bastante interesante. Una crisis es una distracción. ¿Cómo una distracción? Sí, es una distracción. Veamos algo interesante. Tracción es opuesto a distracción. Tracción significa adelantar o mover hacia adelante.
Significa que hay un impulso para moverte a la dirección correcta. Si ganaste atracción, estás progresando. Entonces, distracción es lo opuesto. Significa alejarse. Así que cuando viene una crisis, empieza a alejar, empieza a distraernos, a sacarnos del camino, empieza a confundir nuestras prioridades. Evita que progresemos, evita que avancemos. Entonces, si la tracción es la acción que nos lleva hacia lo que queremos en la vida, yo te pregunto, ¿quieres distraerte? Solo pon la televisión. Ahí tienes un montón de cosas que te puedes distraer. Pero como líder, espero que tengas una agenda aparte de poner primero a las personas siempre. Esa es la única cosa como líder que evitará que caigas y seas un líder no apto para estos momentos. Porque no hay mucha diferencia entre manipular personas y motivarlas. Manipular es cuando yo te muevo a mi ventaja. Y muchas veces, durante una crisis, eso es lo que hacen los líderes. Y eso no está correcto. Lo hacen los líderes, los políticos, medios, y eso ya lo hemos visto a nivel mundial. Pero cuando ponemos primero a las personas, cuando tenemos una agenda aparte para elevar a esas personas, para servirles, para agregarle valor, nos ayuda a mantener alguna clase de tracción. Tracción hacia adelante, en un tiempo de distracción. Entonces, ¿cuál es el resultado de la distracción entonces? La mente deambula. Empezamos a hacer cosas como, bueno, ¿qué podría pasar? ¿Qué está pasando? Y empezamos a hacernos algunas preguntas que no tienen respuesta. O bien esos pensamientos negativos, que están, no, está todo mal, está todo mal. Es más, entre el 70 y el 80% de lo que nosotros pensamos son negativos. O sea, de cada 100 pensamientos que podemos tener en un momento, 70, 80 son negativos. Eso no va a mejorar con la ansiedad de la incertidumbre. Donde empezamos a ver alrededor y empezamos a ser dominados por ese miedo. Y déjame decirte algo, esta crisis es una tormenta perfecta, sí, lo es, para la distracción y el miedo. Y se está esparciendo más rápido que el virus. Y esto lo digo con amabilidad. Solo porque tu cielo caiga, no quiere decir que el miedo vaya a caer. ¿Estamos en la misma crisis? Sí, estamos en la misma crisis. ¿Estamos en la misma incertidumbre? Sí, estamos en la misma incertidumbre. ¿Estamos bajo el mismo peligro de contagiarnos? Todas esas cosas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Estamos en la misma incertidumbre? Sí. ¿Peligro? Sí. ¿Pero tenemos la misma perspectiva? Esa es la parte importante. ¿Tenemos la misma perspectiva? Posiblemente no. Tú eliges si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Lo que sí sabemos, claro, lo que hay claro, hay un evento. Pero tú le pones el nombre que quieres ponerle a ese evento. Yo tenía planes para el año. Durante el año 2020, yo tenía un montón de planes y todos fueron cancelados. Muchas empresas tenían planes. Tenían metas que cumplir. Bueno, no se cumplió ninguna de ellas. A lo mejor tú tenías planes también, pero no se dieron. Déjame decirte que nada te va a causar más ansiedad que tratar de controlar algo que no puedes controlar. Sin embargo, hay personas que cada día tratan de controlar el entorno y de alguna manera se comunican con la preocupación pensando en la ansiedad de que harán las cosas que mejore para ellos. Y yo, deja preguntarte, ¿qué cosas puedes controlar? ¿Qué podrías controlar? Son tus decisiones. Quiero que pienses por un momento, ¿qué otras cosas estás haciendo gracias a la crisis? ¿Qué otras cosas estás haciendo gracias a la crisis? Entonces, los líderes ayudan a las personas a tener tracción durante la distracción. El primer paso para tener tracción, adivina cuál es. Es liderar tus emociones negativas. Tercer comentario. Una crisis revela lo que está dentro de nosotros.
Y a veces se escucha, ¿cierto? Ellos fueron hechos en una crisis. Las crisis no nos hacen, nos revelan. Cuando una crisis viene, lo que sea que vaya adentro, lo que haya adentro, es lo que va a salir. Cuando aprietas una naranja, adivina qué puede salir. Jugo de naranja. Cuando aprietas a un ser humano, lo que haya adentro, sea bueno o malo, saldrá. Las decisiones nos hacen, las crisis nos revelan. Y quiero que realmente entendamos eso, porque tenemos control sobre nuestras decisiones. No tenemos control sobre nuestras condiciones. Y como dice Anthony Robbins, son tus decisiones, no tus condiciones, las que determinan tu destino. Y si estás en un rol de liderazgo, no puedes quejarte y liderar al mismo tiempo. Así se resuelve. Si vas a liderar, tienes que ser capaz de darle esperanza a las personas. Y quejarte no es darle esperanza a las personas. Una vez, un amigo se me acercó y me dijo, y que se quejaba todo el rato, ¿sabes? Todo el mundo está en contra mía. ¿Ok? Y yo le dije, bueno, te tengo grandes noticias. Todo el mundo no está en tu contra. Y él me miró súper sorprendido y me dijo, lo que pasa es que todo el mundo no te conoce. Entonces, ¿quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? La pérdida de sabiduría adquirida temprana. Donde se adquiere la sabiduría en tiempos difíciles son en las crisis. ¿Cómo yo puedo aprender de los errores, los fracasos, las crisis? Ahí viene el aprendizaje. Ahí viene el aprendizaje. Entonces, la transformación no pasa por algo fuera, no pasa por una ley del Estado, por las políticas, pasa por algo interno, porque muchas veces nos enfocamos en las cosas externas, pero es importante ver hacia adentro cuáles son tus valores. Cuando eso sucede, las personas se hacen más fuertes por dentro que por fuera. Y eso es lo que buscamos a través de la crisis. Dificultades. Comentario número 4. Una crisis requiere adaptabilidad. Una crisis usualmente, en un caso de estudio de incertidumbre, ¿cierto? Eso es cierto para el COVID. Nadie sabe cuánto va a durar el brote, el rebrote. Acá Chile anda súper bien, esperamos que siga así. Lo malo que puede ser, pero aquí es donde el liderazgo entra. La adaptabilidad es una cualidad positiva y se ajusta no por la debilidad, sino por la fuerza. Es ajustarse para tener éxito, es ajustarse para darle la habilidad de hacer los cambios que harán ser mejor. Ejemplo, si yo no me adaptaba como ingeniero comercial, yo me quedaba solamente con lo que había estudiado en la universidad, solo de marketing. En esa época me enseñaron las 4P. Las 4P. En algunas universidades todavía las enseñan. Yo sería de la prehistoria. Sería de la prehistoria, porque no sabría nada del digital, del marketing digital, de cómo se hace, cómo se vende, cómo se prospecta. Entonces, fundamentalmente hay que empezar a adaptarse a los nuevos tiempos. Y de forma ágil. En mi caso, quiero ayudar a ajustar mi camino. Quiero adaptar mi camino en esta crisis. Y voy a ser flexible, y voy a ser fluido. Quinto comentario. Una crisis es cuando los líderes aparecen. En una crisis los verdaderos líderes se hacen visibles. ¿Sabes? El liderazgo es una presencia visible. Hay algo que da una gran seguridad sobre las personas cuando ven a los líderes. Y su confianza, su calma, la seguridad, la esperanza que tiene ese líder que tiene. Durante una crisis, los líderes aparecen, están ahí. Llegan temprano, son los primeros en dar un paso adelante. Son principios probados por el tiempo de un líder en una crisis. El hecho de ser abiertos, honestos, claros, son los primeros en ponerse de pie y resaltar. Eso es lo que hacen los grandes líderes. Un ejemplo, Inc.com tuvo un artículo sobre Ed Bastian, el CEO de Delta, una aerolínea, sobre un mail que decía a cada cliente sobre el tema de COVID. Estamos preparados, hemos aprendido y hemos tomado acción. Ese es un líder. Un líder aparece temprano,
antes que otro, va al frente y es altamente visible durante una crisis. ¿Por qué? Porque es ahí que el liderazgo es donde más se necesita. Tener la claridad de lo que se va a realizar es vital para un líder. Insisto, no tenemos todas las respuestas, pero sí puedes clarificar para tomar decisión. Si nos vamos hacia atrás, y el arca de Noé, ¿qué pasaría si el arca de Noé se está hundiendo? ¿A quién va a sacar primero? Al elefante. Entonces, no solo aparece la claridad, sino que aparecen con esperanza. Entonces, la esperanza es la fe de que juntos podemos mejorar las cosas. El optimismo es una virtud pasiva. La esperanza es una virtud activa. No necesitas ningún coraje ser optimista, pero necesitas mucho más coraje, tener esperanza. Ofrecemos esperanza no solo por ser pensadores positivos. Ofrecemos esperanza porque estamos dispuestos a hacer algo juntos. Entonces recuerda, ¿cuáles son los momentos? Una crisis bastante común. Una crisis es distracción, que necesita abstracción. Una crisis revela lo que está dentro de nosotros, positivo o negativo. Una crisis requiere adaptabilidad y una crisis es cuando los verdaderos líderes aparecen. Y cerrando esta charla, como resumen, primero considera qué habilidades tienes para enfrentar este mundo VIC, que ya se hablaba del mundo VIC hace muchos años atrás, décadas atrás. Por otra parte, recordar las 6 claves para ser un líder exitoso. Ayudar a tu equipo, capacítate, capacítalos, sé flexible, ante todo, vela por tu equipo, comunica de forma juiciosa a través de un discernimiento, sé auténtico. Y finalmente, en las crisis se prueban los verdaderos líderes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, George, por esta charla, toda esta información que nos brindaste. Información muy valiosa, ¿no? Y que nos hace mucho sentido por el momento que estamos pasando. Ahora, George, si hay preguntas en el chat, las vamos a responder. Si no, igual podemos dejar habilitados los micrófonos para quien quiera hacer alguna pregunta. Hola George, soy Aldo Villa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? George, estoy impactado por te lo digo sinceramente, siempre estoy asistiendo a distintas charlas, seminarios, pero realmente lo que tú nos has aportado hoy día es una tremenda charla, muy original, conceptos realmente muy efectivos y tremendamente vinculados con esta realidad presente. Así que te agradezco, George, que nos hayas compartido tus valiosos conocimientos y experiencia acumulada por tanto tiempo. Gracias. En segundo término, George, hay un concepto que me gustaría, que me hizo mucho impacto, que es aprender a desaprender. ¿Tendría la habilidad de contarnos un poquito más, extender un poquito más en ese concepto, por favor? Aprender a desaprender. Lo que pasa es que en toda tu vida hasta el día de hoy tú has aprendido un montón de cosas, tienes mucha información, estudiaste, pero ¿qué pasa cuando el mundo te cambia la forma de hacer las cosas? Tú estabas acostumbrado a hacerlo de una manera, tú ya sabías, tenías la teoría, tenías la fórmula perfecta de cómo seguir, de cómo estimar hacia adelante. Pero cuando vienen estos momentos tremendos, muchas veces no tenemos, o muchas veces tenemos que empezar a desaprender esas cosas que tú aprendiste en algún momento, para ver de qué manera podemos actuar o tomar decisiones, ante todo, para poder hacerlo distinto. Porque ahí me cuelgo de una frase que dice Einstein. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, vas a obtener lo mismo que has obtenido hasta el día de hoy. Si el entorno está cambiando, y aquí me sumo otras cosas, empieza a adaptarte. Por lo importante es que te adaptes rápidamente. Por eso que está muy de moda el tema de la agilidad, o equipos ágiles. Porque
todo esto está evolucionando de forma exponencial. Antes era más lineal. Ahora los cambios como que... O sea, hace 2 años se hablaba que cómo iba a impactar la inteligencia artificial en los trabajos de aquí a 20 años. Llegó el estallido social, llegó la pandemia y adivina. La inteligencia artificial te viene a tocar la puerta hoy, ya, listo. No, que esto lo vamos a hacer después, no. Rápidamente las empresas tuvieron que ver cómo lo hacemos para existir en este tiempo. Cambiar la forma de hacer las cosas rápidamente. Y ese es un ejemplo. Sumarse a la tecnología, comercio electrónico. A lo mejor habían empresas que no lo tenían considerado. No, lo vamos a ver de aquí a 2 años. Si no hacías comercio electrónico, quebrada. Así de simple. Y ahí las personas, las empresas tuvieron que empezar a ¿qué? A aprender esta nueva forma, esta nueva tecnología. Que a lo mejor antes no la conocían. No sé si respondo a tu pregunta, Aldo. Absolutamente, George. Muchas gracias por compartir, muy amable. Gracias, Aldo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario sobre la charla. Parece que no. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Nuevamente, George, muchas gracias por esta charla, por compartir con nosotros esta valiosa información, tu experiencia. Espero que para todos los participantes haya sido muy útil todo lo que acaban de escuchar. A mí me gustó mucho. Con lo que más me quedo de tu charla, George, es algo que dijiste al principio, que antes de ser líder de un grupo, liderar a otras personas, hay que ser líder de uno mismo. Encuentro que ese es un gran desafío. A veces, claro, pues mucho más fácil ver a los demás, recalcarles ciertos aspectos positivos, negativos, porque claro, uno está viendo desde afuera el panorama, pero cuando se trata de uno mismo y meterse en este mundo interno que tenemos es bastante más complejo, así que esto es un desafío. Pero tú, George, como coach, yo creo que nos puedes ayudar en ese sentido, ¿no? Por supuesto, el coaching me ayuda mucho para eso, ¿cierto? De hecho, Me saca a imagino. la persona, destraba todas esas cosas que uno tiene en la cabeza, todo ese ruido mental que uno tiene para poder ir a las cosas que tú puedes lograr. Genial. Bueno, ahí en pantalla tenemos los contactos de George, por si hay algún interesado. Antes de dar por finalizada esta sesión, quiero recordarle a los participantes, quienes se inscribieron, que respondan una encuesta de satisfacción que les va a llegar por mail. Y también los dejo invitados e invitadas a las charlas que quedan del resto de esta jornada. A las 3 de la tarde tenemos la ponencia Los 3 pilares del bienestar con Claudia Vallejo. Y para finalizar la jornada del día de hoy tenemos una entrevista a las 5 de la tarde, llamada Herramientas para la gestión de talentos, con un invitado desde Colombia, Juan Pablo Ginás. Y bueno, ahora sí ya doy por finalizada esta charla. George, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron ahora con nosotros y participaron de este evento. Aquí